Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Yo también los quiero, las quiero, les quiero. Quiero saber cómo están. Hola, Pau. Quiero saber cómo están, de dónde se están uniendo. Eh, Antes de empezar, les quiero contar que me di cuenta cómo pareciera que hablar en público y así es como natural para mí, pero me doy cuenta como antes no hubiera podido hacer esta clase con ciertos temas en los que voy a hablar, y creo que eso tiene que ver con dinero, y tampoco antes estaba dispuesta a que personas que se están conectando me vieran. Entonces qué emoción. 1000 personas, wow. Bienvenidos. Voy a esperarme 2 minutos para empezar. Y ya. Si escuchan ruidos porque Frida está aquí abajo jugando. Los leo de Mérida. La última vez que hice un live, igual gratuito, bueno, una masterclass, creo que se conectaron igual como 1000 personas y me costaba mucho trabajo hablar, como que cuando se conectan personas estás percibiendo la energía de todo, de todos. Entonces ahorita me doy cuenta como ya tengo más músculo que antes. Frida. Sorry. Y también otra cosa es que me hubiera puesto muy nerviosa que Frida estuviera aquí como la perfeccionista que soy, y ya solo entiendo que es parte de la energía de la clase y que no podemos controlar ciertas cosas. Y les digo todo esto porque muchas veces dejé de hacer cosas y dejé de hacer clases y dejé de atreverme y a aventarme por lo mismo. Y voy a empezar la clase. Me gustaría saber quién de ustedes se ha frenado a crear dinero o algún proyecto por creer que no son suficientes, por creer que todo tiene que ser perfecto. Y aunque constantemente nos dicen eso, ¿no? Como atrévete, hazlo, generalmente hay cosas dentro que realmente no nos dejan ver lo que sucedería si realmente nos atrevemos y nos aventamos. Entonces, bienvenidos a esta masterclass del dinero. El dinero es de las energías que más me gusta, de las que más me gusta hablar, porque yo nunca me imaginé que yo pudiera tener dinero, yo nunca me imaginé que yo pudiera crear dinero. Yo creí que para tener dinero tenía que o casarme con un millonario o creo que esa era la única opción. O heredar, pero esto tampoco era opción. Entonces, conforme he ido explorando el tema del dinero y conforme he ido profundizando, se han abierto puertas, y es como cuando se abre una ventana y tú crees que no estás listo para entrar, porque igual y es una ventana que no conoces,
Y el tema del dinero es que todo el tiempo estás como abriendo ventanas sin darte cuenta, y cuando reconoces que ni siquiera tienes que saber cómo entrar a esa ventana, o no tienes que definir esa ventana, o no tienes que entender cómo funciona esa ventana y simplemente meterte a la ventana, es cuando se van como desbloqueando techos y realidades financieras. Y eso es lo que ha sido para mí. Entonces, yo creo que para hablar de dinero, y todos tenemos la capacidad de crear dinero, nada más que se supone que no, nada más que nadie nos lo dice. Y constantemente creemos que para crear dinero tenemos que tener cierto título, tenemos que ser de cierta forma, tenemos que ser inteligentes. Es más, yo cuando era chica, las maestras pensaban que yo era tonta, y yo creía que yo era tonta, porque la forma en la que mi cerebro funcionaba y la forma en la que yo entendía la vida y las cosas era muy diferente a cómo funcionaban en esta realidad. Entonces, eso número uno, y yo sé que muchos de ustedes ya lo saben, ¿cómo sería si reconocen que la forma en la que su cerebro funciona, la forma en la que su mente funciona, la forma en la que ustedes ven la vida es un regalo del cual pueden contribuir y del cual pueden aprender a proveerse a través de ese regalo? Entonces, hablando en esta fiesta del dinero, algo a lo que yo no estaba dispuesta en el pasado era a no aportar nada. ¿Y quién de ustedes cree aquí que para crear dinero tiene que tener una idea en particular genial, o tiene que inventar algo, o tiene que ser algo en particular para poder crear dinero? O sea, ¿quién cree que para poder recibir dinero tiene que ser algo muy peculiar y muy único? Y es que yo también creía eso, y lo que sucede es que cuando yo creía eso, que yo tenía que inventar el hilo negro, cuando tenía que ser buena en algo, y además para lo que se supone que tienes que ser buena, digo, ya está cambiando en esta era digital, pero son con las cosas que ya existen en esta realidad. Entonces yo recuerdo cuando mi papá me dijo alguna vez que yo tenía que o estudiar algo que ya estuviera en esta realidad, por ejemplo, contabilidad, administración de empresas, medicina, lo que sea, y yo no encontraba nada que estuviera afín a mí. Entonces yo creía que era idiota, genuinamente, porque nada en esta realidad se acoplaba a las capacidades que yo tenía. Y entonces fue cuando a mis 23 años, o sea, me tardé muchísimo tiempo en descubrir para lo que yo era buena, porque yo me dejaba engañar por que creía que yo tenía que ser validada en esta realidad, o que tenía que descubrir una idea que funcionara en esta realidad, y yo no encontraba nada. Y entonces yo creía que solo así podía generar, y además mi idea de generar, yo tenía esta idea de que yo tenía que ser independiente y que tenía que sobresalir por mí misma. Entonces yo decía, yo no sé hacer nada que sea compatible con esta realidad. No, igual y no soy tan inteligente, entonces ¿cómo voy a prosperar en esta realidad? Y después me di cuenta que tenía que estar dispuesta a no ser especial. Y déjenme explicarles esto. El estar dispuesta a no ser especial no significa que no seas diferente, significa que no tengas tu uniqueness y que no seas único, pero significa que no te tienes que esforzar para ser especial, no te tienes que esforzar para encontrar una idea, no te tienes que esforzar para descubrir el hilo negro. Lo único que tienes que hacer, es literal hacer lo que a ti más te gusta. Y yo sé que ya nos lo han dicho 80,000 veces, pero les voy a hacer una pregunta. ¿Qué disfrutan hacer en general? Y para cada quien son cosas diferentes, y todos tenemos 80,000 talentos. O sea, yo hace poco descubrí que yo sabía cantar, pero el tema aquí es que, ¿cómo sería si en lugar de ustedes acoplarse a esta realidad y hacer algo para esta realidad,
permitieran que esta realidad se acoplara a ustedes. Y entonces fue cuando yo descubrí todo esto de healing en el 2023, ¿ok? Y aquí me preguntan, ¿y si no lo sé aún? A mí me tomó 20 años, ¿ok? Entonces, esa es otra. ¿Cómo sería si no se desesperaran en encontrar lo que les gusta, en reconocer lo que hace que su corazón se expanda? Y alguien aquí dice dormir, ok, ¿cómo sería si ganaras dinero durmiendo? El tema aquí es que cuando ustedes dejan de acoplarse a esta realidad, y cuando digo acoplarse a esta realidad, no es que no sepas cómo funcionan las cosas en esta realidad, pero el tema es que, ¿cómo sería si no tuvieras que ser especial? Porque cuando tú crees que tienes que ser especial es porque tú crees que no lo eres. Cuando tú te esfuerzas por descubrir la idea para poner el negocio millonario o lo que sea, de forma que solo estás pensando en generar dinero, no funciona. Entonces, ¿cómo sería si a partir de hoy, y les voy a volver a hacer esta pregunta, es que reconocieras que no te tienes tú que acoplar en esta realidad? ¿Qué es lo que tú sabes hacer? ¿Qué es lo que tú eres? El año pasado fui a París, al Moulin Rouge, y a mí me voló el cerebro ver, cuando yo vi el show, había esta pareja de patinadores. Y a mí me voló el cerebro cómo en París le pagaban a los patinadores por mantener y sostener este show donde gente de todo el mundo viaja para verlo. Entonces, aquí alguien me puso, ¿qué tal si lo que yo hago no me deja dinero? ¿Eso es verdad? ¿O es algo que tú ya decidiste y que igual y ya te lo confirmaron 3 personas? Tu mamá, tu papá y tú. Entonces, es bien interesante cómo el simple hecho de cambiar tu perspectiva, y yo sé que esto es básico y obvio, pero hasta la fecha, yo que llevo trabajando, se los juro, 10 años en esto, todos los días, todo el tiempo, me doy cuenta cómo a veces pienso cosas tan estúpidas como esto no me va a dejar dinero sin siquiera hacerlo. Y una cosa es intentar y otra cosa es hacer. O sea, porque cuando intentas ya estás en la energía y en el espacio que no va a funcionar. Hagan las cosas. ¿Y cómo sería si justamente en lugar de pensar en la idea millonaria, en lugar de creer que tienen que esforzarse para ser diferentes, cómo sería si simplemente hicieran lo que les gusta y ya, punto? Y permitieran que el universo, y permitieran, uno, ver cómo se perciben ustedes haciendo esto, porque yo soy fan de tomar sesiones de todo y yo voy descubriendo y viajo por todo el mundo para descubrir gente a la que admiro y escucharla. Pero el tema aquí es que no hay nada más poderoso que hacer lo que tú sabes hacer, lo que a ti te gusta. Nadie de verdad no tienes que ir a escuchar a nadie, no tienes que ir a una terapia de nada para tú saber qué te gusta y descubrir y hacerlo. Y cuando lo haces, ves qué sucede. Entonces, ¿cómo sería si al momento de hacer dinero dejan de pensar y empiezan a hacer? Ahora, me han escuchado muchas veces en mis clases cómo generalmente hacemos desde un piloto automático, ¿no? Porque y a todos nos ha pasado, cuando estás en este rush y en esta prisa de hacer dinero y de generar y de todo, muchas veces nos desconectamos de nuestro ser y desde lo que nosotros sabemos que es posible para nosotros. Y les voy a decir algo, cuando yo he hecho las cosas por dinero, y no digo por dinero en total, pero igual y cuando en el pasado hacía las cosas porque tengo que pagar esto, tengo que hacer el otro, no funcionaba. Aunque la gente no sabía, no funcionaba, no tenía el impacto que podía tener. Y cuando yo muevo mis clases, la última de Queen Energy, por ejemplo, desde la diversión, por eso se llama esta clase Money Party, desde la diversión y desde lo que se me antoja hacer en ese momento, como cuando se me antoja comerme un helado de chocolate, en ese momento es cuando tiene un impacto muy grande. Y en ese momento yo ni siquiera me tengo que esforzar, pero sí tengo que hacer lo que tengo que hacer. Igual y en otro momento, por ejemplo,
no hubiera hecho de lo de Queen Energy, igual y no hubiera hablado tanto de eso porque me hubiera pesado, no sé, y solamente hubiera subido un flyer, yo qué sé, pero en ese momento fue como, ok, es una mezcla entre no me tengo que esforzar, pero al mismo tiempo voy a hacer lo que se requiera y lo que tenga que hacer para que eso funcione, para que ese negocio funcione, para que esa clase funcione, para que Y les voy a contar algo. Cuando yo empecé a dar mis clases, todavía no daba clases de sanación, empecé dando clases de imagen, yo le tenía real que rogar a la gente para que fuera a mis clases, y apenas si se juntaban 5 personas de verdad. Y yo sé que igual y cuando ves el proceso de alguien más, y no es solamente esto de, sí se puede, porque yo sé que esta realidad es como, sí se puede, pero igual y tú dentro de ti crees que no. Y por ejemplo, en lo de imagen obviamente no prosperé porque no era lo mío, pero eso me ayudó. Y después abrí un blog que tampoco era lo mío, pero la universidad, que no me dediqué a eso, y probablemente mi papá se dé topes porque él me la pagó, la universidad, más lo de imagen, más hasta estudié maquillaje, o sea, un día, más lo del blog, y me empecé a dedicar a lo de sanación 10 años, fue cuando yo empecé. Yo recuerdo que en pandemia hice mi primer programa de 21 días, yo esperaba de verdad como 50 personas, y se inscribieron 300 personas, ¿pero por qué? Porque ya llevaba tiempo en este camino de elegir las ventanas que se abrían, y obviamente la primera ventana no me llevó a esta realidad próspera que ahora vivo, fue entrar una ventana tras otra ventana tras otra ventana. Esto no quiere decir que se van a tardar años, porque yo veo gente hoy en día que igual y empieza a tal edad y le ve increíble. O sea, para cada quien es diferente, y también por eso es importante entender, no compararte, y entender que tú tienes tu camino. Y por eso nos vamos a la primera parte. ¿Qué te gusta? ¿Qué te expande? Y si no sabes qué te expande, qué te gusta, probablemente estés desconectado de ti. Porque, y esto también les quiero hablar en esta clase de dinero. Para mí ha sido muchas etapas esto del dinero, porque es como llegar a una dimensión con el dinero que yo no conocía, mi life. Y de pronto es una dimensión desconocida, ¿no? Y entonces, cuando voy yendo en ese camino y atravesando dimensión tras dimensión, lo que me he dado cuenta, y lo último que me di cuenta, es que necesitaba, si no encuentras tu propósito, si estás cansado, si no sabes para dónde ir, es que seguramente un 90%, 99% estás desconectado de ti, estás desconectado de tu energía. ¿Y por qué nos desconectamos? Porque estamos acostumbrados, y aquí entra nuestro sistema nervioso, porque obviamente todo esto de sanación no solamente es energético, o sea, tu cuerpo físico es el puente para que en esta realidad tú sepas cómo navegar en esta realidad. Entonces, si estás desconectado de ti, es que probablemente puede ser muchas cosas. Estamos acostumbrados, por ejemplo, y yo amo Instagram, obviamente, pero a estar sobreestimulados todo el tiempo. Estamos acostumbrados a nuestro sistema nervioso traerlo así, y es por eso en esta era, ¿no?, donde todo es la era de la inmediatez. Quiero dinero ahorita, me quiero ganar la lotería ahorita, quiero hacer esto ahorita. De verdad eso no es sostenible a largo plazo. Y entonces el consejo que les quiero dar es, si están desconectados de ustedes, es que no dejen de sobreestimularse con ruido. ¿Qué es el ruido? Cuando entro a Instagram y estoy scrolleando todo el tiempo, estar escuchando música todo el tiempo, estar escuchando ruido todo el tiempo, estar hablando, y no digo que te calles y que hagas un retiro de silencio, pero como yo me empecé a conectar la última vez, donde yo ya no... donde tuve un momento muy, muy fuerte para mí hace como unos meses, fue que dejé de escuchar a gente. No me importa si era gente brillante, estilo Joe Dispenza, o sea, dejé de escuchar gente, dejé de leer libros en ese momento, o sea, un periodo, dejé de scrollear en Instagram, dejé de ver lo que todo el mundo hacía, porque eso es ruido, y solo estás como consumiendo dopamina barata, literal, y entonces te empiezas a desconectar. Ahora, esto no quiere decir que te encierres en una cueva y que ya nunca veas esto, sino que
te des un tiempo para conectar contigo, te des un tiempo, porque tú eres un canal, todos somos un canal del universo. O sea, de verdad, cuando un negocio te llega, cuando una idea te llega, es porque tú estás listo con tu energía para llevarlo a cabo. Y a lo mejor ya habrá otras personas que tengan el mismo negocio que tú, entre comillas, pero es porque tú estás listo para tener esa energía de ese negocio y vas a llegar a cierto tipo de gente. Es por eso que hay varias personas y es por eso que no existe como tal la competencia, porque tú tienes una energía en particular que mucha gente sí quiere recibir, y esto lo he hablado millones de veces. Pero ¿cómo sería si realmente reconocieran que te están buscando? Te están buscando. Pero si tú estás en el ruido y viendo qué hacen los demás y viendo quién ya se fue de viaje y tú no, nunca vas a conectar contigo, nunca vas a conectar con tu propio placer, nunca vas a poder ser un canal y una contribución en el mundo. Entonces, uno, como les digo, a mí me tomó 20 años descubrir esto. Y número 2, si ya tienes 50 años, alguien lo puso aquí, no importa. O sea, tienes 10, 30, 40 años más. Pero vean cómo en automático, cuando yo empiezo a hablar de esto, como todo su ruido mental y todos sus pensamientos, que son sonidos descompuestos, empiezan a hacer ruido de ya estoy demasiado grande, esto no va a funcionar, tengo que hacer esto y esto y lo otro. Y lo entiendo porque nuestro cerebro está programado para fracasar. Es impresionante cómo nuestro cerebro está programado para fracasar. Y cómo en esta realidad nos enseñan a, justo por eso les digo, ¿qué tal si no se tienen que adaptar a esta realidad y permiten que esa realidad se adapte a ustedes? ¿Ok? Y pueden estar en silencio en muchas formas. Exacto, meditando, corriéndose las barras. Yo literal lo que hacía era estar en silencio porque no quería sobreestimulación de absolutamente nada. ¿Y cómo sería si entonces reconocen que ustedes son un canal puro y directo del universo, del creador, de Dios, como a ustedes les gusta? O sea, ¿ustedes realmente creen que vienen a esta realidad a nacer, crecer, reproducirse, morirse? O sea, porque, perdón, y respeto quien lo piense y está bien, pero de verdad, ¿cuál sería el punto de vivir? Y entonces, ¿cómo sería si empezaran a conectar con su propio placer? Y cuando tú conectas con tu placer, creas cosas que en el mundo no existen. Porque en esta realidad no venimos a sufrir. Yo sé que muchos sufren y lo que sea, pero ¿cómo sería si a partir de su gozo, a partir de conectar con ustedes mismos, a partir de hacer lo que más les guste, se atreven? Y se acuerdan que les dije que no todo es hacer una herramienta, una sesión, es hacerlo. ¿Cómo lo hago? Lo hago. Inclusive yo este live. Escribí un guión. ¿Lo estoy usando? No lo estoy usando. Porque cada vez tengo más práctica en dar clases, pero yo igual y tengo mi guión porque pues, yo creía que iba a usarlo. Pero, ¿cómo supe que no lo iba a usar? Lo hice. Y me aviento. Y alguien me dijo alguna vez esto, que no importa que no sepas hacer algo, en el camino ves cómo, en el camino lo inventas y lo haces. ¿Qué pasa con estos maestros que canalizan información y que crean técnicas y todo? Simplemente lo hacen. O sea, simplemente lo hacen. Entonces, regresando al tema del dinero, porque para mí el tema del dinero es muy profundo, porque para mí el tema del dinero no solamente es esta realidad transaccional donde tú haces un servicio y recibes dinero, es este lugar donde tú estás listo para mostrarte al mundo y estás listo para ser un canal de hacer lo que a ti te gusta hacer y lo que a ti te funciona hacer, compartir y contribuir al mundo. Punto. Y yo sé que al principio es desesperante, ¿no? Porque yo recuerdo cuando yo empecé a dar clases, que ni siquiera era de esto, y yo le rogaba a la gente, les digo, porque fueran mis clases, y hoy volteo a ver y entiendo que uno no era lo que yo quería hacer en ese momento, y que cuando haces las cosas desde una obligación, cuando ganas dinero desde una obligación, es que no funciona. Inclusive aunque tú estés en una empresa, cuando tú cambias la energía de obligación por energía de plenitud y diversión, y yo puedo entender que igual tengan un trabajo de 80 horas, lo que sea, ¿cómo sería si esas 80 horas se divirtieran y encontraran una sola cosa en ese trabajo que les guste y que les haga percibir y saber que esto es igual y temporal y es para el futuro? O sea,
Porque cuando haces dinero desde la obligación, uno, no te alcanza el dinero, es muy chistoso, porque igual y puedes, yo lo veo, yo he tenido clientes, no sé, altos ejecutivos y tienen un sueldo gigante, gigante para esta realidad y no les alcanza, es como no lo pueden recibir. ¿Por qué? Porque están en la obligación, porque están en el piloto automático desconectados. Y digo, yo sé que esto es básico y muchos de ustedes lo han escuchado. Yo también lo escuché 100 veces y todavía hasta la fecha sigo profundizando en eso y todavía hasta la fecha me siguen cayendo tomas de conciencia de estas simples cosas. Y otra cosa que justo hoy hablé en mi Instagram es como esta necesidad que tenemos de pertenecer. Es tan impresionante como el querer pertenecer, el querer estar bien, el querer ser como que alguien más nos valide, es lo que nos hace perder dinero. Es de las cosas que más te hace perder dinero. Entonces, y esto no significa que mandes a la fregada a todo mundo. No, significa que tú, cuando estás conectado contigo y te escuchas a ti, no tienes que seguir a nadie, pero tampoco otros tienen que seguirte. Si lo hacen o les contribuyes, está increíble, pero este tema de pertenecer es lo que a mí más me ha volado la cabeza, porque me doy cuenta cómo es lo que menos te permite ganar dinero y romper techos y limitaciones. Y déjenme hablar más de esto y les voy a dar un ejemplo, que esto lo hablaba en Millonarios con Conciencia. Es como esta energía de estas personas que, no sé, un futbolista, ¿no? Eso una vez lo dije de ejemplo, un futbolista. Y un futbolista que igual y viene de, no sé, es un futbolista que no tiene dinero, ¿no? Entonces empieza a ganar dinero. Y entonces lo que hace, en lugar de irse igual y a otro lugar donde vivir, igual y en la misma zona donde vive, no sé, Tepito, estoy inventando, hace una casa más grande. ¿Por qué? Porque su necesidad de seguir con su familia y pertenecer y todas estas cosas y las lealtades que podemos tener, porque de verdad tener dinero no es fácil, pero no es tan fácil en el sentido que cuando empiezas a tener dinero y empiezas a ser diferente a los demás, porque empiezas a tener una energía diferente a los demás, a la gente que tú quieres o a la gente que igual no quieres, pero con las que estás vinculada y estás conectada durante tantos años, el tener dinero y el recibir dinero y el no estar dispuesto a salirte de esa dinámica familiar o lo que sea, es lo que no te hace crear dinero. Entonces, ¿cómo sería si, y esto ya lo he dicho 1000 veces, si estuvieran dispuestos a perder a quien tengan que perder? Y esto no se refiere que entonces vas a estar solo y vas a estar en Marte viviendo o que tu familia te va a dejar de hablar. No, pero es cuando reconoces que tú eres un ser con tu individualidad y que no puedes cargar a nadie, que no puedes salvar a nadie y que el hecho de tú quedarte de este tamaño chiquito tampoco hace que los demás tengan más dinero, ni tú. Entonces, el tema de tener dinero es que para cada quien es muy particular. Yo lo veo, por ejemplo, con mi mamá, ¿no? O sea, mi mamá es una persona que no está dispuesta a tener dinero. Y cuando yo tengo detalles con ella, por ejemplo, el otro día le invité a comer hace mucho y yo recuerdo que puse esta vajilla hermosa y ella como que se enojó porque no pudo recibir esa elegancia con la que yo he estado dispuesta a vivir. Y entonces fue como, ¿por qué esto está tan elegante, literal? Porque ella está acostumbrada a otras cosas, porque a ella le funciona y le gusta esa limitación y yo no puedo hacer nada más que honrarla y respetarla. Y el hecho de que ustedes o algunos, o yo inclusive, no respetes las limitaciones de otras personas y lo que están eligiendo otras personas y tu necesidad de llevarlos contigo a otro nivel es lo que no te deja romper estos techos para crear mucho más dinero. Entonces, ¿cómo sería si reconocieras que no tienes que salvar a nadie, que esto lo vimos en Queen Energy, y que no tienes que ser el superhéroe de nadie, porque todo mundo estamos eligiendo la realidad que tenemos? ¿Y por qué unos eligen y otros no? Porque quieren, porque para cada quien es diferente. Entonces, vamos a hacer este proceso. ¿Qué energía, espacio y conciencia pueden ser su cuerpo y ustedes para ser tan millonarios que nadie les hable? Es broma y no tan broma, con total facilidad.
Y esto, repito, no es como que nadie te va a hablar, pero te vas a empezar a relacionar con otro tipo de personas, con otro tipo de energías, porque si bien es cierto, es que sí, o sea, eres el resultado de las 5 personas con las que te rodeas. Entonces, yo amo a mi mamá y la recibo y la veo y la honro, pero cuando la veo no me tengo que bajar a su realidad, simplemente la honro, y si ella quiere venir aquí, que venga, está increíble, pero tampoco la voy a hacer cambiar y voy a honrar porque además ella es feliz así. Pero mi cabeza es como ella va a ser feliz en su limitación. Pues sí, es feliz en su limitación, y eso es lo que solemos hacer. Entonces, cuando tú... Otra cosa que te deja ganar más dinero es lo que les decía, hacer las cosas y atreverse. Y como que solemos buscar, ¿no?, la validación de esta realidad, de sí soy apto para hacer esto, no soy apto para hacer esto, porque no sé quién lo dijo, no sé qué instituto. Esto no quiere decir que no estudien, que no tomen clases, certificaciones. Lo que quiere decir es que tú no pierdes lo que tú eres y lo que tú sabes por aprender algo, y eso solamente agrega a tu vida. Porque yo me considero culpable de estar estudiando 1000 cosas diferentes, y durante mucho tiempo yo recuerdo que yo creía que tenía que aprender la nueva técnica para entonces ser más, ¿ok? ¿Y cómo sería si realmente reconocieran? Y yo sé que esto ya lo he escuchado 80 veces, y yo lo hablaba en la clase de Queen Energy. Una reina, o aquí si hay hombres, un rey, es disciplinado reconociéndose, porque no es solamente reconocerte una vez, es que todos los días respiras, porque es como si te lavas los dientes una vez, dime qué sucede en los próximos 30 años de tu vida. Es exactamente lo mismo con reconocerte. ¿Cómo sería si a partir de hoy se reconocen, no con la finalidad de, ¿cómo les digo? No, va más allá de un tema egocentrista, va con un tema de que si tú no te... Y cuando digo reconocerte, no es acerca de solo lo bueno, es reconocerte en todo tu esplendor, reconocer todo lo que tú eres. Si tú no te reconoces, tú no puedes ver el regalo que eres, y si tú no puedes ver el regalo que eres, tú no puedes contribuir al mundo, punto. Aunque seas muy talentoso, yo lo veo, yo era así ante eso, cuando ves gente muy talentosa que ni siquiera puede recibir dinero porque ni siquiera cree y puede ver y reconocer el talento que es. Y otra cosa muy importante con la que yo he descubierto, con la que puedes crear dinero, más que estudiar 80 cosas, o más que buscar las cosas afuera, es tu creatividad. Y es por eso que les estaba hablando de la era de la inmediatez, que queremos todo en un segundo y que queremos ahorita hacernos millonarios, y ahorita quiero encontrar qué me gusta. Ajá, pero ni siquiera has salido de tu casa, ni siquiera has leído un libro y ya quieres saber qué te gusta y volverte millonaria. Y, suena chistoso, pero es que así es. Y es cuando yo hablaba hace unos ayeres en una clase de Millonarios con Conciencia, que yo había descubierto algo que se llamaba el espacio de actualización. El espacio de actualización es este lugar donde tú permites que el universo haga lo suyo, que tú permites que el espacio y el proceso... Es como si yo siembro una flor. Dime tú, si yo riego la flor todos los días, va a nacer en el momento en el que yo quiera. No, la flor va a nacer, va a crecer y va a abrir el botón cuando tenga que abrir el botón. Pero le va a dar sol, le voy a dar agua, y lo mismo es con tus talentos, lo mismo es con la capacidad de generar dinero, lo mismo es... Y mientras tú menos te desesperes, más la flor va a florecer. Entonces, hablaba de la creatividad. El tema de la creatividad es muy importante aquí, porque para mí creatividad no es como este lugar donde te dedicas y eres artista. O sea, bueno, yo creo que todos somos artistas en lo que hacemos. Un contador puede ser artista al crear una estrategia. Un doctor puede ser artista al crear una cirugía. Entonces, ¿cómo sería si se reconocieran como los artistas que son? Y no importa qué hagan, no importa si venden elotes, no importa si pasean perros, no importa si hacen clases, ¿cómo ustedes podrían conectar con su propia creatividad para sacar al mundo eso que ustedes hacen?
esto, el tema de los elotes o las clases. O sea, ¿cómo ustedes pueden hacer sus clases más creativas? ¿Cómo pueden vender elotes de forma creativa? Y no es un tema de la razón, porque cuando decimos cómo, digo, fue la forma en la que hice la pregunta para que me entendieran, pero cuando hablo de creatividad no hay un cómo, o sea, no hay pasos para ser creativo. ¿Saben cómo conectan con su creatividad? Es muy chistoso. ¿Saben cómo conectan con su creatividad? Haciendo lo que más les gusta y siendo lo que ustedes son. Y volvemos a lo mismo porque estamos diciendo varias cosas y estas cosas están conectadas. Y cuando tú estás conectada contigo, conectado contigo, eres creativa y se te ocurren cosas que a nadie más se le ocurren. Y es cuando si tú sigues esta idea, pero ¿qué pasa? Entra a la cabeza, ¿no? Es como, no, es que no tengo tiempo de esto, no, es que no voy a generar dinero de esto. Y eso con absolutamente todo. Entonces, ¿cómo sería si simplemente hacen lo que te llega que hagas, lo que a ti más te gusta hacer, y lo hicieras desde este lugar de tu propia creatividad, de tu propia conexión contigo, de ser tú un canal para el mundo? Cuando hablamos que eres un canal, no es únicamente porque te dediques a estos temas o de energéticos o porque seas un coach. Eres un canal inclusive cuando estás cortando el pelo a alguien, que haces que su día o su vida o su cara en ese momento se ilumine. Entonces, otra cosa muy importante es, hablando ahorita de lo que estoy, del cortar el pelo, es, y alguien aquí lo puso, es que por más que me cambie de trabajo, no gano dinero, no me alcanza el dinero. Sí, porque no es el trabajo, eres tú. O sea, hasta que no entiendan que son ustedes la fuente de su propia prosperidad y son ustedes las personas que van a ser prósperas, donde sea, si venden elotes, si se dedican a lo que sea, siempre y cuando les guste, ¿no? Entonces, ¿cómo sería si reconocieran y reconocerse como la fuente? O sea, como tú ser la prosperidad es un tema difícil porque tus pensamientos muchas veces te dicen unas otras cosas, ¿no? Pero genuinamente es, nuevamente voy a ir a la lista y voy a ser repetitiva, es hacer lo que te gusta, conectarte, no estar sobreestimulado, conectar con tu propia creatividad, hacer las cosas, y el hacer las cosas te va a permitir confiar en ti, ¿ok? Entonces, alguien de aquí juzga su trabajo como este trabajo no me genera el dinero o no me puede generar el dinero o esto que me quiero dedicar, porque es como, ¿cómo es posible que alguien que patina le paguen en París, no sé cuánto le paguen, pero le paguen para vivir? Entonces, ¿qué tal si simplemente cambian su perspectiva? ¿Qué tal si simplemente cambian su perspectiva? Y si ya ganan bien, y si ya les va bien, que para mí pasé de una vida carente y limitada a una vida cada vez más abundante y cada vez más abundante, y todavía no llego a donde sé que igual y voy a llegar, pero estoy feliz ahorita donde estoy, es simplemente el hecho de seguir y atreverse y seguir conectando contigo. Y otra cosa muy importante a la hora de hacer dinero es estar dispuesto a que te juzguen por lo que tú cobras y no tomártelo personal cuando alguien cree que tu trabajo no vale lo que tú sabes que vale, porque es estúpido es estúpido que tú pongas tu valor en alguien que ni sabe lo que a ti te ha costado y lo que tú eres y lo que tú sabes. ¿Escucharon lo que dije? Entonces, eso es muy importante. Número 2, no es cierto, número 2 no, ya vamos como en número 50. Lo que les decía de esforzarse, les quiero platicar una historia muy breve y que viene con el tema de esto. Como que yo antes me la vivía, bueno, todavía estudio, pero me la vivía estudiando, y yo para hacer un live antes era como que tengo que hacer un guión, pero como desde otra energía diferente a la que la hice ahorita, como que tengo que como que hacerlo mejor y etcétera. Y para yo hacer una clase antes era como que tenía que estar todos los astros alineados, yo tenía que saber exacto qué iba a decir, o sea, este tema de controlar, ¿no? Entonces, yo nunca voy a olvidar que un día me iba a subir a un avión, ¿no? Y enfrente de mí estaba como
tipo una, no sé qué era influencer o yo qué sé, ¿no? Y ella se le ocurre en la fila a hacer un live, como yo ahorita. Y de pronto yo veía y había como 3,000 personas conectadas, 4,000 personas conectadas. Y ella no estaba diciendo nada, no estaba diciendo nada y la gente la veía. O sea, y esto no es juicio ni mucho menos. Fue ahí donde yo me di cuenta de esta mujer tiene los... O sea, ni siquiera creo que ella diga, estoy saliendo de mi zona de confort. Pero fue este tema donde yo vi que ella estaba simplemente haciendo un live sin decir absolutamente nada, sin aportar nada. Y ella se atrevía a hacer eso y la gente la veía. Y para mí fue un más allá, porque yo dije, wow, yo todo lo que tengo que hacer y esta necesidad de controlar y este nivel de exigencia para hacer una clase o algo que yo considero importante. Y entonces, desde ahí, y no es que vaya a hacer lo que ella hace, o sea, no es como crítica ni nada, es este lugar de, ¿qué tal si solo lo haces? ¿Qué tal, exacto, si no te tienes que esforzar, si no tienes que hacer nada? Y si te nace escribir un guión como yo hoy lo escribo, porque a mí me pasa que me desvío de un tema a otro, pero ¿qué tal si no es acerca de hacerlo bien? Y yo sé que igual lo hemos hablado muchas veces, pero si ustedes quieren tener dinero y si ustedes quieren tener dinero, y quieren tener una vida abundante o ser millonarios, van a tener que estar dispuestos a fracasar, equivocarse, hacerlo mal, etcétera, una y otra vez. Es como un tenista. O sea, un tenista no solamente llega no llega a la cancha y juega tenis y ya ganó. Un tenista practica todo el tiempo y llega un día a la cancha y parece que en 10 minutos, una hora, no sé cuánto dura un partido de tenis porque no veo tenis, parece que es tan fácil. Es lo mismo con el dinero. Lo único que tienes que hacer es practicar, hacerlo, crearlo. Y es como, ok, ¿qué te viene? ¿Quieres hacer esto? Hazlo. Y yo entiendo que a veces es difícil, que se supone que tienes que tener el camino trazado. No puedes tener el camino trazado porque no hay nadie como tú. O sea, ¿quién te va a trazar el camino? Es como es el ego o esta necesidad de controlar o el juicio, donde tú crees que tienes que hacerlo bien y hacer este camino. No existe el camino. El camino lo haces tú porque es tu vida. Entonces, ¿cómo sería si reconocieran que el camino eres tú? Y es interesante porque el universo solo te va a dar cosas a ti que a nadie más le va a dar. Por eso no puedes ver el camino de los demás, porque a cada quien le está diciendo, o sea, no es que le esté diciendo, pero bueno, sí, te están susurrando o está haciendo esta energía donde te llegan ciertas ideas, ciertas cosas donde tú eres tú, pero esta necesidad de pertenecer y esta necesidad de no dejar estos vínculos, no importa qué sea, es lo que no te permite como encarnar esa energía. Y justo es lo que dicen aquí, el camino soy yo, sí, el camino eres tú. Y hace poco descubrí que no necesitaba ninguna herramienta para cambiar mi realidad, y me gustan las herramientas, o sea, no es como que o todo o nada, pero es este lugar donde le das el poder a algo más allá que a ti. Entonces, ¿cómo empiezas a encarnar ese poder? Haciendo las cosas. No importa que no sepas, ahí ves cómo las haces. Y si no funciona, lo haces otra vez. Y entonces, el tema aquí es que el tema del dinero, a mí realmente se me hace como un juego. Porque para mí es como esto de Mario Bros, donde vas como desbloqueando y bajando estrellitas, ¿no? Pero lo que hace bajar tus estrellitas, etcétera, es tu propia conciencia. Tu propia conciencia lo que va desbloqueando estos niveles, porque tu conciencia es ver las cosas como son, darte cuenta, y por eso empiezas a ver cosas que nadie más ve, y por eso les digo que empiecen a conectar con su creatividad, porque su creatividad les va a contribuir a crear dinero de formas que no se imaginan, sin la obligación y necesidad de crear dinero directamente. Ahora, lo que les digo es que no tienen... no es solamente trabajar por dinero, pero sí incluyan al dinero. Y cuando digo incluyan al dinero en sus elecciones, me refiero a que incluyan esa energía. Va más allá de los billetes. Por ejemplo, hoy
me desperté y dije, quiero ir al spa. Y como que quería ir a un spa lindo. Y fue como, me llegó esto de, vamos al San Reyes, al hotel San Reyes, ¿no? Y como que dije, ay no, me da flojera. Fue por un momento que dije, me da flojera y todo. Y pregunté, ok, si voy al San Reyes, esa energía de ir al San Reyes es congruente con la vida que a mí me gustaría vivir, la vida abundante. Y fue como sí, entonces agarré, o sea, me daba flojera ir al spa, es muy chistoso, pero me daba flojera. Y como que voy, reservo, hago una cita, porque algo tenía que recibir ahí. Y cuando llego al San Reyes, como que mi cuerpo empieza a hacer esta energía de expansión y como que recordé que sí me gusta esa energía, que sí me gusta esa energía de ese tipo de hoteles. Y fue como, ok, y estar ahí, inclusive cuando yo no había pasado al spa y estar sentada en una silla, fue como, wow, esta energía de la que estoy recibiendo gratis, porque estaba sentada en ese momento, todavía no pasaba al spa, me está contribuyendo un montón y es un tema donde yo solo observaba qué estaba sucediendo y mi conciencia me permitía percibir todo, no solamente lo que veía con mis ojos físicos, pero lo que percibía energéticamente. Entonces, cuando reconoces que no está bien ni mal vivir la vida que a ti te gustaría vivir, que es la vida que a ti te gusta y por eso es la que tú estás eligiendo, porque igual y yo le digo a alguien que voy a San Reyes, pero igual y para ese alguien es ir a acampar. A mí no me gusta acampar, pero igual y para esa persona es esa energía de esa vida abundante. Y entonces fue tan tonto porque me da flojera ir, porque llevo tiempo pasando los días aquí en mi casa, pero como algo tan tonto como ir a este hotel me abrió una posibilidad y como que descargué energéticamente tomas de conciencia que no tenía de estar ahí y me di cuenta de muchas cosas y fue súper chistoso porque se me empezaron a ocurrir cosas para mis programas, para en mi vida, para lo que quiero hacer en el futuro. Entonces, y yo pude ir solo al San Reyes a meterme y no consumir nada y recibir esa misma energía. Entonces, ¿cómo sería si dejaran de juzgar, ¿no?, lo que se les ocurre o dejaran de postergar y simplemente hacen lo que viene a su cabeza cuando es desde un lugar de plena conciencia y de expansión? Y es de práctica, o sea, es de práctica. Y por eso les digo, a veces se van a equivocar, no importa, que sigue. Y es esta capacidad que tienes de estar generando. Y otra cosa muy importante que tiene que ver con lo que les decía, estar conectados con ustedes y dejarse de sobreestimular con lo que otras personas hacen, y estar como en chisme, que eso ya no me dio tiempo de hablar en mi Queen Energy, pero es, ¿cómo sería si... ok, yo me di cuenta que cuando yo estaba en chismes, o yo repitiendo chismes, o sea, yo hablando de la vida de otras personas desde un lugar de chisme, o cuando alguien decía a alguien que dijo de mí y yo me enganchaba, yo perdía dinero. Y entonces yo dije, yo prefiero ser millonaria y estar creando y generando a estar en chismes. Y es bien chistoso porque el latino, o bueno, las personas, generalmente nuestro cerebro igual está diseñado para estar en chismes, para estar en problemas, para estar en conflicto. Y eso lo habla mucho Joe Dispenza, cómo nos relacionamos desde la crítica, o sea, desde el conflicto, desde el drama, desde el chisme. Y entonces, cuando escuchas que alguien habla de ti, en lugar de engancharte, o tienes esta necesidad de ver qué es lo que hizo Galilea Montijo, es un ejemplo, y de criticarla, te callas y simplemente pones tu energía en tus creaciones. Punto. Y ya. Y entonces no es que no tengas interés en ver las Kardashians, porque entiendo que a veces para el cerebro ver las Kardashians es como muy relajante, ¿no? Si estás muy estresado, pero fíjate cuánto tiempo de tu vida estás viendo lo que otras personas hacen, pensando lo que otras personas, cuando genuinamente eso a ti te hace perder dinero. Al dinero le gusta estar contigo porque cuando tenemos esta capacidad de ser creativos y generar, y el dinero, y eso lo decía en una clase que hice de la energía del dinero, al dinero tú le contribuyes también. Generalmente creemos que el dinero a nosotros nos contribuye, que sí, es verdad, pero el hecho, y por eso se llama mi programa Millonarios con Conciencia, porque el hecho de que tú crees dinero desde una energía de conciencia donde nadie más sabe lo que tú sabes, es lo que tú eres,
pues hacer que el dinero se multiplique y que el dinero llegue a las manos de las personas indicadas para que podamos crear un mundo diferente. Porque el tema del dinero para mí no es acerca de comprarte bolsas y zapatos. El tema del dinero para mí es este lugar donde nada es una limitación. Porque yo recuerdo antes, hace mucho tiempo, cuando yo abría la carta de un menú, era como yo me fijaba en los precios para ver qué podía pedir y qué no. Hasta que un día fue como, basta, yo no quiero vivir así. Es como, yo quiero y elijo que todo esté disponible para mí. Y entonces me llevó todo este tiempo. Entonces, ¿cómo sería si reconocieran que todo está disponible para ustedes? Y exacto, las Kardashians han creado un imperio de ser ellas. Entonces, es simplemente el tema de no tienen que pensar mucho, no tienen que descubrir el hilo negro, no tienen que, simplemente es cómo sería si jugaran, porque para mí la energía del dinero es un juego y esto es con lo que voy a cerrar y lo último que voy a decir es que es obvio, muy obvio, pero cuiden los sonidos que llegan a su cabeza, los sonidos, es decir, los pensamientos que llegan a su cabeza. Si tú te honras, o sea, si tú te honras, si tú eres un regalo, si tú te agradeces, dejarías pasar un pensamiento como, por ejemplo, no sé, soy idiota, no voy a poder. Y todos los tenemos. Pero entonces, la última vez que me dio risa, que llegó un pensamiento a mí, que siempre llegaba esta historia de que me iba a quedar a vivir abajo de un puente, fue como que yo misma le dije a mi pensamiento de que otra vez vamos a vivir abajo de un puente. Y cómo sería si fuera divertido esos pensamientos, esos sonidos que escuchan. Y para mí, y cómo empiezas a dejar de irte a estos sonidos, voy a regresar al punto número 5, 6, no sé cuál es. Restaura tu sistema nervioso, deja de distraerte con ruido, sobreestimulación. Cuando tú conectas contigo mismo y tú eres tú, sabes que es real y que no es real. Entonces, ¿qué música escuchas? ¿Qué sonidos escuchas? Si haces una playlist, que eso lo hablaba en mi podcast, ¿qué sonidos escucharías? ¿Te dirías a ti mismo todos los días cuán idiota eres? ¿O dirías todos los días qué tan brillante eres y qué tan único eres, aunque no sepas ni por qué, aunque todavía no sepas ni tu talento? Es un tema de simplemente decirte a ti mismo lo que tú quieres escuchar. Y estaba leyendo este libro, y ya con esto voy a cerrar, que se llama como... Ay, no me acuerdo cómo se llama, pero el caso es que decía que cuando tú tienes un pensamiento, tú lo filtras, lo vas filtrando, ¿ok? Que hoy en día cuando me llega un pensamiento, por ejemplo, X, como que no me va a contribuir, lo ignoro y lleva práctica, pero él hablaba acerca de te haces 3 preguntas, ¿ok? Cuando te llega el pensamiento, ay, mis luces, cuando te llega el pensamiento de, no sé, soy inútil, el primer filtro y la primera pregunta ¿es cierto? ¿Es cierto? Es cierto, ok. Si no pasó el filtro ese pensamiento, número 2, ¿es útil? Pensar que soy una estúpida, ¿es útil? No, no es útil. Entonces ahí o lo descartas o si de plano no pasó ese filtro, número 3, ¿me va a contribuir? Pensar que soy un inútil, ¿me va a contribuir? No. Entonces, next. Y es tan fácil que yo cada vez me doy cuenta que lo único que tengo que hacer para prosperar es pensar diferente y pensar que lo puedo hacer. No es del libro de Work, se llama el autor, creo que John Connelly. Se llama Pensar... no sé, se los pongo en historias de Instagram. Es cierto, es útil, me va a contribuir y vas haciendo estos filtros, ¿ok? El trabajo de Work de Byron Katie es diferente. Ella es similar, pregunta, ¿es verdad? Tengo certeza de que es verdad. Y lo cool, esto está padre, esto está bueno de Byron Katie, que lo estoy usando, es inviértelo. O sea, si estás pensando, soy una inútil, piensa algo, o sea, lo inviertes. Soy muy inteligente, soy muy brillante y conectas con esa verdad.
y te enganchas con esa verdad, así como te enganchas con los chismes, pero te enganchas con esta verdad hasta que tú lo encarnes y te das cuenta, ¿ok? Entonces, eso es todo. Me va a sacar Instagram, yo creo, en unos momentos. Yo les recomiendo que, bueno, si tomaron apuntes, si no, pues, ni modo. Entonces, simplemente es que conecten con su creatividad. Y se llama, no es pensar rápido, pensar despacio, se llama, no me acuerdo cómo se llama y no lo tengo aquí, pero creo que se llama John Connelly, el autor, ¿ok? Así que, bueno, gracias por haber estado en esta clase. Los adoro, las adoro. Recuerden una cosa, antes de irme, no hay nadie como ustedes. O sea, es una reverenda mentira que alguien te va a copiar, que alguien te va a quitar. Dejen de funcionar desde la amenaza, porque es cuando funcionan desde esta realidad. Por eso les digo que mientras menos se adapten a esta realidad y ustedes permitan que esta realidad se adapte a ustedes, su vida va a ser mucho más fácil. Y sean felices y tengan muchos orgasmos. Eso crea mucho dinero. Ok, les mando muchos besos. Gracias por estar aquí a las 1800 y tantas personas.